Bienvenidos una vez más a su canal Palabras de Vida en la Crisis, con un nuevo material titulado El Gran Conflicto. Y para este estudio me he reforzado con mi amigo Carlos Utén. También va a compartir con nosotros algunas lecciones de este material, porque necesitamos comprenderlo a profundidad, porque estamos en medio de un conflicto en el cual todos necesitamos entender. Así que no te muevas, porque ya volvemos. Aquí estamos una vez más, pero antes de iniciar vamos a orar. ¿Qué le parece, pastor? Por supuesto. Por favor, diríganos en oración. Oramos. Dios Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos da de estudiar un tema que está bastante presente en nuestro tiempo, y tú has dicho que son bienaventurados aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Así que te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine, que podamos entender las lecciones que están impregnadas en este folleto de escuela sabática. También bendice a nuestros oyentes y permite que juntos podamos explorar este folleto para tener mejor comprensión acerca de los tiempos finales. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, la lección número 2 lleva como título ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y el versículo de memoria dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pregunta, pastor: ¿amor o egoísmo en el conflicto, en la cuestión, verdad? ¿Qué es el amor? Bueno, fíjate que si al amor vamos, es un sentimiento creado en el caso de los seres humanos, practicado y aprendido. En el caso de Dios no, porque Dios en su esencia es amor. Y por lo tanto, aquí se puede conjugar estos dos puntos. Si tú me amas, yo te amo, y ya entonces caemos en el terreno del egoísmo. Y la pregunta sería, de nuevo la podemos hacer: amor o egoísmo. Realmente, ¿qué es lo que está en cuestión? ¿Cómo te describe una persona en el aspecto espiritual que es amor? ¿Cuáles son las características que uno puede decir? Eso es tener amor. Bueno, fuera del contexto bíblico, el amor es el desprendimiento hacia una persona, la preocupación hacia la misma, el estar pendiente, en demostrar, ¿verdad? Mediante los dones y talentos que Dios nos ha dado, uno puede decir, bueno, si canto, le canto una canción de amor; si cocino, le cocino una comida con amor; si sé tallar o preparar algo, hasta si sé escribir, le puedo escribir una poesía, y esa poesía va a manifestar mi amor hacia esa persona, porque es lo que tengo a mano. Y Dios nos ha dado dones y talentos precisamente para que mostremos nuestro amor hacia una persona, incluyendo, ¿verdad? Uno puede querer a un amigo, ¿verdad? Apreciarlo mucho, invitarle a comer. Alfonso, te voy a invitar a comer a mi casa. Eso es una manifestación de amor, de cariño, de amor fraternal hacia ti, hacia tu persona, ¿verdad? Y así también uno puede comprender la diferencia entre el famoso amor fratelo y el amor eros. Muy bien. Se puede malentender el amor. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque casi siempre los que presentamos la palabra de Dios buscamos la manera de pintar bonito a Dios. Sí, hasta cierto punto, ¿no? Sí, claro. Sabiendo del trasfondo que el plan del enemigo es desfigurar el carácter de Dios, hacerlo ver como un tirano,
como alguien sin escrúpulos, como alguien que no considera a sus criaturas. Ahora bien, hay actos de Dios que se pueden malentender en este asunto. Bueno, fíjate que lo que el ser humano hace con Dios es sentarlo en el banquillo de los acusados y juzgarlo. Pero al ser humano se le olvida de que Dios es soberano, es rey del universo y sus actos no pueden ser cuestionados. No solo porque es Dios, sino porque Él es el rey del universo y Él es el soberano. O sea, nosotros aquí en República Dominicana no tenemos la cultura del reinado, del vicerreinato, de la monarquía, pero por la historia nosotros vemos cómo las personas acatan las órdenes, los decretos y la voluntad del rey. En el caso de Dios, la voluntad de Él es que nosotros vivamos felices para siempre, pero por causa del pecado nos damos cuenta de que alguien, el enemigo, Satanás, que es el que hace la contra por el egoísmo precisamente que tiene, entonces él quiere que nosotros contemplemos a Dios desde otra perspectiva. Correcto, aunque no es el tema en cuestión sobre los actos de Dios que pueden ser malinterpretados, pero todo lo que Dios hace debe ser mirado de la perspectiva del beneficio a sus criaturas. Perfecto. Por ejemplo, la sentencia de muerte es un acto de amor, aunque parezca un poco como grotesco. ¿Por qué? Porque la muerte hasta un punto es una bendición, porque limita el pecado. Sí, claro. Lo limita a cierto punto de que no sea continuo el daño sobre la criatura. Por supuesto. Entonces, la misma destrucción que Dios, por ejemplo, mandó en ocasión de Sodoma y Gomorra, las plagas a los egipcios, la destrucción, por ejemplo, a Babilonia y los imperios que sucesivamente siguieron, y a otros actos que fueron de algún modo que pueden ser malinterpretados y que muchas personas toman a Dios, ese Dios de la Biblia, que dicen que el Dios de ellos es el Dios del Nuevo Testamento y no el Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de guerra, es un Dios de muerte, pero sin embargo el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paz, etc. Pero cuando nosotros vemos la Biblia en todo su contexto, podemos ver que es el mismo Dios. Es el mismo Dios, claro, que trabaja de manera distinta de acuerdo a la condición en la que el hombre se encuentra. Claro, Dios es un Dios actualizado, si tú te das cuenta. Correcto. Él es un Dios moderno de acuerdo a la época en que se presenta la situación. Y en lo que tú te referiste a la muerte, que muchas veces la muerte es una bendición, en el Salmo 116, versículo 15 al 17, él dice que estimada a los ojos de Jehová es la muerte de sus santos. Es decir, que cuando uno de sus hijos muere, Dios se alegra no por la muerte en sí, sino porque ya está sellado para salvación y vida eterna. Sin embargo, la muerte en el caso de los injustos, de los impíos, es una muerte determinada por su propia consecuencia. No es que Dios dice, bueno, ustedes yo lo voy a matar, y Él baja y lo destruye, sino que permite que situaciones adversas le ocurran a esas personas para ellos, obviamente, para que mueran, y entonces ahí la maldad entonces queda terminada. Fíjate que en el caso de Job, y abriendo un paréntesis, Satanás cuando va donde Dios y le dice, bueno, es que tú no le puede pasar nada porque tú lo tienes como protegido. Tú lo tienes protegido. Y precisamente una de las condiciones de obediencia a Dios y que los beneficios que Dios nos da es que si somos obedientes a sus mandamientos, Él nos va a proteger, ¿verdad? Él nos va a cuidar. Y el caso de Job es un caso muy tangible con referencia a eso. Muy bien, pues entonces ya entrando de manera directa a la lección, en la lección del domingo tomamos esa parte introductoria para tratar prácticamente lo que tiene que ver el asunto del sábado. Pero el domingo tiene como título Un Salvador con el corazón roto, y aquí se cita el libro de Lucas. Voy a leer este versículo que está en Lucas
al capítulo 19, versículo 41 y versículo 42 dice: y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando: oh, si al menos conocieren este día lo que te toca tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. En esta parte, el Señor Jesús está hablando de lo que le iba a acontecer a Jerusalén. A Jerusalén. ¿Y por qué Jesús lloró en ese momento si Él era Dios y podía evitar la desgracia? Bueno, estamos hablando de Jesús como ser humano. Correcto. Como hombre, como judío, ciudadano judío, que obviamente le dolería la destrucción de su tierra, del templo. Nunca podemos quitarle a Jesús su nacionalidad. A veces, Alfonso, a veces los cristianos piensan que eso era norteamericano, o que eso era mexicano, era dominicano, etc. Pero a cualquiera que pueda entender lo que significaba el templo para un judío, puede entender más fácilmente por qué Jesús lloró. ¿Ah? Y es también un asunto, una idea antropomórfica, ¿verdad? De que un Dios que llora. Dios no llora. Pero la palabra antropomórfica es que se le da cualidades humanas a Dios para poderlo entender. Okay. Nosotros traducimos el dolor que Dios debe de sentir como un dolor humano. Y es cuando decimos, por ejemplo, Dios llora, a Dios le dolió, Dios se le olvidó, Dios recordó, el brazo extendido de Dios, etc. Entonces, ese concepto de que el Salvador, un Salvador con el corazón roto, es una aplicación para que nosotros podamos, a través de los siglos, hasta nuestros días, entender lo doloroso que fue para Jesús tener que dictar esta sentencia hacia el pueblo de Israel precisamente por sus actos. ¿Sí? Okay. Es un acto inverosímil que la nación que debió recibirlo y que debió tener el camino listo para el ministerio de Jesús, fuera la que se opusiera al ministerio de manera más directa y también la que propiciara su muerte. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Entonces, aquí habla de la destrucción de Jerusalén. El hermano Juan, en el conflicto de los siglos, ya para entrar un poquito más profundo en el asunto, dice que esta destrucción anuncia la segunda venida, es un paralelo. Y que de manera tenue, él mostró a lo que le sucedió a Jerusalén comparado a lo que va a pasar en el mundo. Sí, pero el paralelo se cumple en dos direcciones. Se cumple en la dirección espiritual y se cumple en lo físico también. ¿En qué aspecto se aplica a lo espiritual? Pasamos a la lección del lunes, donde habla cristianos salvaguardados providencialmente. Pues aquí está hablando de que ocurrió un milagro entonces. Correcto, pero esa palabra providencialmente parece como algo que ocurrió sin tener conciencia de lo que va a pasar. Porque a veces, por ejemplo, dice, providencialmente tú vas manejando y de pronto delante de ti hay un accidente y providencialmente, y tú dices, providencialmente me salvé, o no fue conmigo. O sea, tú no estabas consciente del accidente que iba a acontecer. Ajá, parece que no estaba planificado. Pero aquí la palabra providencialmente puede ser que quizás sea en la traducción del idioma original del inglés al nuestro, quizás la palabra no necesariamente providencialmente. Digo, cristiano salvado por su obediencia. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la obediencia, el resultado no es algo providencial, es un resultado de la operación de Dios en favor de los que le temen y le obedecen. Sí, y hay que recordar, y perdona que te interrumpa brevemente, que la obediencia de ellos era producto de un ejercicio espiritual constante. Correcto. Y de fe. Correcto. En base a esa parte. Exacto. Entonces, cuando Jesús está hablando el sermón del monte, que a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo le digo, vamos a leerlo, porque para ponerlo en contexto,
de eso que estamos hablando, en Mateo 24 comienza con una pregunta. Dice que cuando Jesús salía del templo, de ese por el cual lloró la ciudad, dice, se le acercaron los discípulos y le enseñaron los edificios del templo. Muchas personas piensan que ellos solamente señalaron el templo en sí, sino el templo y todo lo que estaba alrededor, porque ellos estaban en un monte, ellos estaban en la ciudad y desde el monte pudieron ver todo lo que era Jerusalén, y ellos señalaron al templo y los edificios, y donde Jesús dijo, veis todo esto, aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es ahí donde Jesús comienza el sermón. Entonces, Él le dice que iba a haber una señal para que ellos pudieran huir en el momento específico de ese sermón. Exactamente. Por tanto, la providencia no fue en el momento de la destrucción. La providencia fue hecha antes, por lo que llamó la provisión. Ahora, los únicos que se salvaron o que providencialmente fueron salvos fueron los que estuvieron atentos a la señal espiritual, no a la señal de guerra, del rumor de guerra, de que los general Tito, que Sergio Galo, de las insurrecciones populares que habían. Todo eso ellos lo tenían pendiente, pero ellos estaban pendientes a una en específico, que cuando el estandarte, o sea, la abominación desoladora, fuera puesta en el lugar santo, ese era el momento para salir. Yo creo que si Mark Finley hubiese sido dominicano, él hubiera podido decir diosidencia en lugar de coincidencia, o la parte que nosotros estamos mencionando ahora como providencialmente. Porque pienso que no solamente hubo una combinación entre lo divino y lo humano. Los cristianos estaban pendientes a la señal, y la señal que ocurrió fue una señal inverosímil, pero fue dada para los cristianos, que fue cuando la puerta se abrió. Correcto. Y cuando esa puerta se abrió, ellos entendieron. Pero fíjate que el cristiano no actúa por instinto. Exacto. ¿Verdad? El Espíritu Santo le mostró a ellos y le hizo entender a ellos de que ese era el momento justo de la salida, y que si no lo hacían ahí, iban a morir. Correcto. Ahí vamos a entrar en un punto. Yo no sé, bueno, hasta dónde nos alcanza el tiempo para trabajar esta parte, porque hay mucho que comentar sobre este asunto de la señal de la huida. Los adventistas se nos ha enseñado de generación en generación. Yo no sé desde cuándo, pues no sé si eso es un asunto de los pioneros, la verdad no lo sé, soy ignorante en ese sentido, pero los libros que he leído de hermanos que han comenzado a adoptar un estilo de vida, ¿cómo yo digo? ¿Cómo se dice esta palabra? De austeridad. Ajá. O de desconexión de cosas que lo pueden de algún modo comprometerlos con algo que luego no puedan zafarse. No, que todavía no es el tiempo. Que todavía no es el tiempo para, por ejemplo, los hermanos que se van a vivir a los campos, los hermanos que comienzan a comer diferente, como que todavía no es el tiempo de comenzar a vivir un estilo de vida austero, o de algún modo más afinado hacia lo que dice la Escritura. Como que todavía no es el tiempo para entrar en una consagración plena y una atención constante a lo que en el mundo está aconteciendo, tanto secular como en el espiritual, porque estos cristianos que fueron salvaguardados providencialmente, vamos a tomar el texto, no estaban atentos a los negocios, aunque lo estaban haciendo. Por supuesto. No estaban atentos a la vida secular, aunque vivían en Jerusalén. O sea, el foco de ellos era la atención a lo que Jesús dijo. Por supuesto. O sea, si a ellos se le hubiese olvidado por los afanes del mundo, por lo que Jesús dijo en el año 70, igualmente hubiesen perecido con los que no le creyeron a Jesús del principio. Sí, Alfonso, fíjate algo, y es que lo más importante para los cristianos del primer siglo era
las palabras que Cristo le había dicho. ¿Cuántos años habían pasado? 30, 40 años después de la muerte de Cristo, yo no sé, no recuerdo. Pero ellos cada día se hacían eco precisamente de lo que Mateo 24 decía, porque de otra manera, Alfonso y queridos amigos, ellos no hubiesen podido tener presente esa información. O sea, Jesús lo que hizo fue tratar de preservar la vida de sus hijos a través de los años, y lo hizo de una manera tal que incluyó al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les recordara lo que ellos debían de hacer, pero ellos debían de mantenerse informados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y por eso estuvieron atentos. Correcto. Si ellos hubieran olvidado por las cosas del mundo, o se hubieran llevado de los fariseos, que también murieron muchos fariseos, murieron soldados, murieron todo tipo de personas. Dice Flavio Josefo que murió en la guerra de los cristianos, que murió más de 1 millón de personas en la guerra, en la destrucción de Jerusalén. O sea, que los cristianos, que no pereció ninguno, ni uno, es importante la fe que ellos tenían. En eso que Jesús había dicho. Exactamente. Bueno, el tema es bastante largo, pero quiero solamente apuntar como último en esta parte, que la historia se va a repetir. Y se va a repetir tristemente. El mundo secular no hay nada que mencionarlo porque eso es vital. Pero, ¿qué estamos nosotros como adventistas manteniendo en mente dentro de nuestras congregaciones, los que somos instructores, los que somos maestros, los que somos pastores, los que somos de algún modo dirigentes? ¿De qué tratamos nosotros que los hermanos tengan pendiente en la cabeza con respecto a lo que Jesús dijo? Si con respecto a esto que necesitamos saber para estos últimos días, o si lo que estamos es llevando un evangelio de prosperidad, un evangelio de acomodamiento, un evangelio de no al desprendimiento, sino de adquirir, o es todo lo contrario, porque la historia se va a repetir y nosotros no somos ni infalibles, ni somos exclusivos. Nosotros también podemos caer en la desgracia del olvido. Ni indispensable. Yo quiero leer un párrafo del capítulo 1 del Conflicto de los Siglos. En el capítulo 1 tiene como título El destino del mundo predicho. Dice: tan pronto los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de fuga debía de ser aprovechado en el acto. Siga leyendo, que es muy interesante. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar a ella ni tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajarán en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Alfonso, eso que leemos aquí, y tú que dices que se va a volver a repetir, es importante que pongamos asunto a eso, porque nosotros estamos viendo muchas señales, y tanto señales negativas como señales que van en esta dirección. Lo que podríamos hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender cuáles son las señales verdaderas y poder interpretarlo a la luz de las Escrituras, porque yo no tengo duda de que el Espíritu Santo que inspiró a los profetas a escribir la santa palabra de Dios también puede inspirarnos a nosotros a darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y cuándo va a ocurrir y qué debemos de hacer. Bueno, fieles en la persecución, en medio de la persecución el Santo Martes. Dice que en el capítulo 2 del libro del Conflicto de los Siglos, dice que el momento de más esplendor de la iglesia fue cuando estaba siendo perseguido. Sí. Cuando disminuyó el fuego de la persecución, entonces entró la apostasía a la iglesia. Sí, claro que sí. Entonces, hay un libro que... la pregunta es, pues, perdónenme que le haga esta pregunta un poco comprometedora.
Entonces, ¿por qué nosotros no estamos siendo perseguidos? Porque la iglesia se ha acomodado al mundo. El mismo, la palabra de Dios lo dice, que el que quiera vivir piadosamente. Exactamente, el que quiera vivir piadosamente, ¿qué le va a pasar? Será perseguido. Pero cuidado, eso es una persecución muy espiritual. Es que la persecución espiritual la da a Satanás y los demonios. La persecución personal son los seres humanos, y Satanás utiliza los seres humanos. Y fíjate que hemos escuchado muchas veces que la persecución no va a venir de afuera, sino de adentro. Vino de adentro en los tiempos de la Edad Media. Sí, claro. Vino de adentro en los tiempos de Cristo. Vino de adentro en los tiempos de Moisés. Correcto. Entonces la historia parece que se repite. Vez tras vez. Vez tras vez, exactamente. Y no creo que ocurra diferente. Entonces, para poder ser perseguido, hay una sola condición: hay que ser fiel. No es que anhelamos y deseamos ser perseguidos. No. Nadie quiere ser perseguido. No, eso no es fácil. Pero lo que queremos es ser fiel. Y ser fiel es incómodo para muchas personas. Es que, perdóneme pastor, que sea no irónico, pero sí realista, pero casi siempre cuando nosotros se nos de fidelidad en la iglesia, ¿de qué se nos habla? De ser fiel. Sí. De mayordomía. Entonces, el punto es, cuando la iglesia aquí habla de fidelidad y que la iglesia en la vida de Cristo era perseguida por ser fieles, ¿era por el tema de la mayordomía? No, claro que no. Aunque alguno de nuestros oyentes puede decir, puede ser que sí, porque hay un lema aquí en República Dominicana que mayordomía es salvación. Sí, entonces cuando tú te quieres salvar, y fíjate, y vamos a entretejer, cuando tú quieres ser salvo, tú quieres ser fiel, ¿verdad? Sí. Y entonces ser un buen mayordomo. Pero si enfocamos solamente la parte de mayordomía como a la parte de dinero, etcétera, los bienes y servicios, etcétera, pero aquí estamos hablando de algo todavía mucho más profundo. Es un estilo de vida, es un estilo de vida que no le gusta al mundo, que el sistema no quiere que tú seas así. El sistema quiere que tú compres en el supermercado, el sistema quiere que tú trabajes, que tú pagues impuestos. Todo eso parece bueno y es correcto a los ojos del ser humano, pero cuando tú dependes del sistema, ¿verdad? Y recordamos lo que se ponía en el brazo, que en algunos países para poder comprar necesitaban una tarjetita y era ciertos días que lo podían usar, y fíjate que nos trancaron en la casa. Sí. Cuando pensábamos que faltaba mucho para eso, nos trancaron en nuestra propia casa en cosas de días. Nos trancaron en la casa. ¿Con un decreto? Con un solo decreto a nivel mundial. Exactamente. Pero aquel que no quiso ser trancado en la casa, ¿qué le pasó? Preso. Y fue perseguido. Y no fue por fe, por asuntos de fe. No. Es que decimos nosotros que no es asunto de fe. Ah, bueno. Porque en apariencia no veo como ninguna doctrina bíblica envuelta en el asunto, pero había sí involucrado un aspecto de estilo de vida. Ajá, exacto. La iglesia adventista no va a ser perseguida por una doctrina. Claro. Porque si no, hubiésemos sido perseguidos desde que conformamos nuestro sistema de creencia. El adventismo fiel va a ser perseguido por un estilo de vida que va en contra de un sistema que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Así es. Propiamente dicho. El hermano May lo dice claramente en el capítulo 2 del conflicto de los siglos. Le invitamos a que lo lean. A que la iglesia no está siendo perseguida por eso exactamente lo que usted dijo. El mundo se ha entremetido en la iglesia, pero ahora viene la pregunta. ¿Estamos nosotros conscientes de que el mundo está dentro de nosotros? Y si estamos conscientes, ¿qué estamos haciendo para sacarlo? Bueno, yo he conversado con algunas personas acerca de eso, y lo que me han dicho es que para poder llegar al mundo y conquistarlo hay que llegar a ellos. Ah, caramba. Pero la palabra de Dios nos dice que no nos dejemos convencer o convertir al mundo. Antes de que ellos te conviertan a ti, conviértelo tú a ellos. Y alguien pudiera decir, bueno, pero es que Pablo dice, hagámonos judíos al judío, griego al griego. Pero si leemos el contexto, Pablo simplemente lo que está diciendo es que lo tratemos a ellos en su contexto, pero que lo traigamos al contexto cristiano. Claro. ¿Por qué? Porque
como nosotros no tenemos de manera natural el fruto del Espíritu, sino que tenemos las obras de la carne, somos muy fácilmente atraídos por las obras de la carne porque somos carne. Correcto. Mire, colega, habla de la asistencia a la comunidad y habla de lo que los cristianos hacían en favor de la comunidad mientras eran perseguidos. La razón por la que ellos eran perseguidos era porque estaban haciendo cosas dentro de la comunidad que desvinculaban al individuo de la sociedad opresora en la que vivían. Sí. O sea, no era que simplemente llevaban un bocado de comida, o que le llevaban una muda de ropa, o que le proporcionaban una medicina, sino que en su sistema de creencia y estilo de vida, cuando ellos conocían a Cristo, los desvinculaba de la sociedad. Totalmente. Esto es una lección en la parte del miércoles muy cultural. Muy cultural desde mi punto de vista, porque el cristiano que le predicaba a un romano y le decía que un hombre que era carpintero fue crucificado en una cruz como un criminal, ese hombre era el salvador del mundo y era Dios. ¿Qué tú crees que iba a pensar el No, eso se le iba a reír en la cara, irónicamente. O que se lo contara a un griego. ¿Qué iba a pensar el griego? No, que era de mente corta. Que era imposible. Eso no es posible. Entonces, cuando a través del Espíritu Santo, porque recordemos la promesa, sin el Espíritu Santo la iglesia cristiana no hubiera podido avanzar, ellos comenzaron a creer en Dios, comenzaron a creer en Cristo como el Mesías, entonces comenzaron a dejar de hacer lo que la sociedad y el imperio romano le pedía que hicieran. Una de esas cosas era rendirle honor al emperador. Rendirle honor al emperador, y el tipo de vida que llevaban ellos como romanos era totalmente desconectado o diferente al estilo de vida de los nuevos cristianos. Entonces era imposible, cosa que hoy no ocurre, que la gente no supiera que tú fueras cristiano. Porque no había forma. No había manera. No había. Principalmente la famosa Pax Romana, que tú tenías que brindarle incienso al emperador antes de salir o entrando a Roma, ¿verdad? Entonces al brindarle incienso al emperador, ya ellos sabían que tú estabas de acuerdo con la deidad del emperador, pero si no lo hacías, eras cuestionado y podías ser muerto por eso. ¿Y quién quiere ser muerto? No. A menos que haya tenido, o a menos que tenga una fe demasiado fuerte en un Salvador que vivió, resucitó y pronto viene a buscar. Y convencido de que esa persona murió por ti, por amor. Entonces es sumamente interesante de entender que esa asistencia a la comunidad precisamente era la diferencia de vida que el cristiano tenía en comparación y los beneficios que el cristiano le daba a la comunidad. Entonces la lección del jueves dice un legado de amor, que es lo que nos dejó la iglesia primitiva en cuanto a su impacto en la sociedad que le tocó vivir. Y como les decía al principio en la lección del martes, que ese legado comenzó a corromperse cuando Satanás, dice la sierva del Señor, que cesó de perseguirlo y comenzó a darle prebendas y puestos. Entonces, Exoneración. Sí, entonces entró en la iglesia una división. Hubo un pequeñito grupo que no aceptó eso y la gran mayoría sí lo recibió, y ella dice, la hermana Juárez, que muchos vieron ello como supuestamente la providencia de Dios en que ahora el cristianismo era tomado en cuenta en la sociedad en la que se estaba manejando, y otros muy pequeños grupos, tan pequeños que ni siquiera los nombres de Dios se mencionan, vieron en eso una estrategia de Satanás para debilitar la iglesia como tal. Sucedió ahora. El legado de amor no es el crecimiento del cristianismo, sino de esos pequeños fieles que ni siquiera el nombre de ellos se menciona en la historia del cristianismo, al que nosotros estamos llamados a seguir. Una historia de amor a Cristo, no a la prebenda ni a los resultados que el mundo nos pueda dar por simplemente llamarnos como cristianos.
Sí, Alfonso, y ahora que tú mencionas eso, en el capítulo 11, el conflicto de los siglos, hay, no sé si el escritor de este folleto lo va a mencionar, pero en ese capítulo habla de la protesta de los príncipes. No sé si tú recuerdas, y algunos de los que nos escuchan posiblemente lo recuerden, y si no, vaya al capítulo 11 del conflicto de los siglos para que usted vea qué beneficio le daba el imperio a los príncipes para que dejaran de predicar el mensaje, o que solamente podían predicar el mensaje aquí en este lugar, y los príncipes dijeron, pero si nosotros podemos predicar el mensaje aquí y no en otro lugar, ¿qué va a pasar con los que no están aquí? O sea, ellos se mantuvieron fieles. Y fíjate que cuando tú mencionas que cuando se hizo las negociaciones entre Constantino y, vamos a decir, los dirigentes de la iglesia primitiva de aquella época, de los tiempos de Constantino, hubo un grupo que entendió que habían sido liberados y que habían sido por providencia de Dios, que había llegado del cielo, y que posiblemente Constantino, que sabemos que no, se había convertido al cristianismo. Y eso entonces parece maravilloso. Sin embargo, hubo un grupo que se dio cuenta y dijo, no, espérate, es como demasiado bonito para que para creerlo, así que aquí hay algo extraño. Y precisamente todo lo que comenzó a entrar en la iglesia fue distorsionando totalmente el mensaje, hasta que quedó un legado de amor, como tú mencionaste. Pues nada, hemos terminado ya con esta lección número 2 del gran conflicto, titulado como egoísmo o amor. Entonces la pregunta es, ¿qué espíritu nos maneja a nosotros al momento de hacer cada cosa? Que sea ese espíritu de amor que moró en nuestros primeros padres cristianos, que nos guíe a nosotros también en nuestra manera de actuar. Dios te bendiga. Hasta luego.